Ciertamente, bueno, paisaje es una experiencia que parte, en primer lugar, digamos, de una relación, de una concurrencia de intereses que tengo yo, ¿no? Por un lado, lo que es la curaduría o el comisariado de exposiciones, que lo he estado haciendo durante estos años, y también, por otro lado, un papel, digamos, paralelo o un oficio paralelo que es la crítica de arte, ¿no? Entonces, estas dos experiencias fueron los que me llevaron a mí a reflexionar y poner un poco, digamos, más programáticamente, si se quiere decir, mi visión acerca de diversas problemáticas, dentro de la que está también el arte cubano actual, ¿no? Y bueno, ya aprovechando eso, el capítulo último del libro, de Paisaje, metáfora de nuestro tiempo, está dedicado a Cuba. Y cuando digo a Cuba, me refiero fundamentalmente a la relación que hay entre la política cultural de la revolución con respecto al arte, o digamos un diálogo entre el arte, sobre todo, en este caso, en el libro, sobre todo digamos de la década de los 80, con esa política cultural, ¿no? Digamos que la conferencia o el texto que quiero compartir con vosotros retoma ese último capítulo del libro, pero agrega, digamos, una visión más a esta problemática de la relación entre la política cultural y las artes audiovisuales en Cuba, ¿no? Digamos que el capítulo 8 está centrado fundamentalmente en cómo se establece un diálogo crítico de esas propuestas artísticas de los años 80 con respecto a esos enunciados de la política cultural de la revolución, ¿no? Lo que quiero entrar ahora es como un arte que se hace después de esa gran eclosión que fueron los 80, o sea, estoy hablando de un arte que comienza sobre todo en los 90, comienza a dialogar, pero no ya con la política cultural de la revolución, no ya con los enunciados de la política cultural de la revolución, sino con la práctica política de la revolución, que yo creo que es un matiz que es importante y que de alguna manera singulariza mucho del trabajo que se hizo entre los 80 y el trabajo que se está haciendo ahora, ¿no? El título de mi conversatorio se llama Arte y política revolucionaria. ¿Bajo qué circunstancias políticas se crea arte, entre comillas, dentro de la revolución? Y en esa dirección yo me pregunto, ¿cuáles son los dos axiomas o cuáles son los... Yo en este caso quiero poner dos axiomas, existen muchos más, pero bueno, yo me voy a centrar en dos axiomas fundamentales. Y por eso lo enuncio de la siguiente manera. ¿Cuáles son los dos axiomas que marcan las circunstancias políticas dentro de las que el arte tuvo que crear dentro de la revolución? Y para mí, en este caso, yo elijo dos axiomas. El primer axioma es el siguiente. El artista vive dentro de una realidad que va a ser destruida. Segundo axioma. El artista debe producir un arte aplicado. Entonces, voy a explicar un poco, esbozar este primer axioma y luego pasaré a explicar el segundo, ¿no? Pero antes me voy a detener en una cita que pertenece a la declaración del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura en La Habana de 1971. Y esta cita dice lo siguiente: la amenaza de una agresión militar del imperialismo yanqui contra Cuba no es una especulación. Ha estado presente a todo lo largo de nuestro proceso revolucionario. El intelectual revolucionario debe dirigir su obra a la erradicación de los vestigios de la vieja sociedad que subsiste en un periodo de transición del capitalismo al socialismo. Bien, dicho esto, comienzo a esbozar lo que para mí es el primer axioma, ¿no? El artista vive dentro de una realidad que va a ser destruida. La afirmación por parte del gobierno revolucionario de que la revolución se encuentra en peligro permanente de ser destruida tiene como correlato el discurso de la invasión, el bombardeo, la destrucción y la ruina. La obra de Carlos Garaycoa plantea un diálogo crítico con estos enunciados y desde su singularidad poética reflexiona sobre la utopía revolucionaria como metáfora de un diálogo con las ruinas. Este primer axioma, por decir de alguna manera, creo que está contemplado en una cita de Palabras de los Intelectuales que es muy conocida y que dice: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada.
Y yo me pregunto, ¿y por qué? Y porque bajo la amenaza constante de invasión y ataque por parte del imperialismo norteamericano, la revolución, según esos postulados, tiene que protegerse. La revolución tiene que protegerse tanto de la contrarrevolución externa como interna, que quiere a toda costa lograr su destrucción. Por tanto, en palabras de Fidel, y él es muy claro en él dice, en palabras intelectuales, y cito, ¿cuál debe ser hoy la primera preocupación de todo ciudadano? La preocupación de que la revolución vaya a desbordar sus medidas, de que la revolución vaya a asfixiar el arte, de que la revolución vaya a asfixiar el genio creador de nuestros ciudadanos, o la preocupación de todo ha de ser la revolución misma. Los peligros reales o imaginarios que puedan amenazar el espíritu creador o los peligros que puedan amenazar a la revolución misma. Y Fidel Castro mismo se encarga de interrogarse, dice, ¿qué peligro pueden acechar a la revolución? ¿Qué hacemos para que la revolución salga victoriosa? Como se aprecia en estas afirmaciones, lo primero, lo más importante, entre todas las demás tareas, es la defensa política de la revolución, frente a la amenaza de ser destruida. Es bajo esta amenaza constante de desaparición de la revolución que el artista se ve obligado a producir sus obras. Así se hace arte dentro de la revolución. Y el artista y el arte no puede olvidarse nunca que el enemigo está a la vuelta de la esquina y que puede venir y destruirnos. Ese es un poco el enunciado y esa es un poco la ideología que está detrás de todo esto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se traduce esta paradoja revolucionaria entre, por un lado, querer impulsar el espíritu de la modernidad, acelerando el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción bajo el nuevo prisma de la propiedad social sobre los medios de producción, y por el otro, el discurso político ideológico que construye a base de visiones sobre la amenaza de desaparecer, el miedo, la destrucción y el sacrificio del presente en pos de una promesa de la futura sociedad comunista? El resultado de esta paradoja es como si al final la mirada revolucionaria, entre comillas, los ojos, entre comillas, de la revolución, se hubiesen nublado, como si se hubiesen teñido del color que destila la amenaza, el miedo, la destrucción y lo que podríamos considerar su resultado último, la ruina. Me pregunto, ¿cómo se traduce esto desde el punto de vista histórico-material? La obra de Carlos Garaycoa, en su primera etapa, que es aproximadamente una etapa que comienza entre 1991 y llega hasta 1997, aunque después tiene otras trayectorias. Esa fue una de las promesas. El artista vive en un espacio que va a ser destruido y su obra va a dialogar con estas circunstancias. Esa fue una de las promesas que el discurso de la revolución constantemente inculcó tanto a los artistas como al resto de la población. Si constantemente los eslóganes revolucionarios arengaban contra el ataque inminente de la potencia imperialista, si la consecuencia inmediata de esto era la destrucción y la ruina, entonces el arte de Garaycoa puede leerse como el arte de una realidad que va a ser destruida. ¿Cómo se puede describir una realidad que va a ser destruida? ¿Es esa realidad virtual que se construye? ¿Es acaso una especie de memoria de la destrucción o es la posibilidad que nunca se concretó?